bienvenidos a una nueva edición de 70-20 hoy. Comenzamos este programa de día domingo saludando en primer lugar, por supuesto, a todos los padres en su día. Así que desde aquí un fuerte abrazo, un fuerte beso a toda nuestra audiencia, a todos los papás en particular. Ahora sí vamos a empezar con uno de los escándalos de la semana y que tiene como protagonista a Florencia Peña, que difundió una falsa noticia, una fake news, como habitualmente se dice, que vincula al papá de Leo Messi a Jorge. A partir de ahí, una serie de cuestionamientos que terminaron con la salida de Flor Peña del USU y también con parte de su equipo de producción. Pero esto no quedó solo en un canal de stream. A partir de ahí, toda una serie de cuestionamientos que impactaron en la televisión, en los medios de comunicación y que escaló porque el presidente también tomó la palabra y esto decía. No quiero darle una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. No. ¿En serio? Acaba de morir el papá de Messi. Pobrecito. ¿Pero fue de golpe o qué pasó? ¿Qué data hay, Maggie? ¿Duro o no? Uf. En el medio del Mundial. Sí. ¿Se va a tener que ir? Pobre flaco. No sabemos, ahí estamos buscando y cuando tengamos más novedades Jorge Messi. Qué data. Bueno, fue fake. Me lo tiraron por acá. Lamento haber dicho algo que no es, nunca Ahora, me ¿cómo sucede. tiran una fake de eso? ¿Qué hay que...? Sí, igual responsabilidad nuestra de la producción. Realmente Flor no tenía el celular, no estaba viendo. No, yo no estoy viendo nada. Por eso. Nosotros lo vimos desde acá, llegó la noticia, nos apresuramos. Tarea para el hogar, siempre chequear, recontra mil, chequear, porque es evidente que lo que está pasando en este momento es algo rarísimo, que es que no entendés qué estás leyendo. No sabes si lo que estás leyendo realmente es así o no. Y esto me parece que es una noticia muy grosa para darla sin que esté chequeadísimo, porque evidentemente hay gente loca que quiere hacer maldades. Sí, Salvo lo de Adorni y todo lo demás está medio raro. Cuando estás en vivo hay que tener mucho cuidado, ¿no? Totalmente. Pero ya lo había dicho, chicos. Ese es el problema. ¿Y cómo lo dice? No pide disculpas, no pide Una disculpa muy solapada. No es una disculpa. Disculpa es ni siquiera decir fue perdón. consciente de la Perdón, cara, lo eso que no, acabo no. de decir no es así. No, eso va a tener que hablar y pedir disculpas. de ¿La verdad. echarán del USU por lo que dijo Habló de Fiato? sanciones, ¿no? Sí, dijo Sanciones, dijo, claro. sanciones. Sí. Cuando vos pronunciás una catástrofe como esta, con el significado que tiene, que nadie en la producción diga, porque aparte alguien se lo dijo, porque ella estaba al aire. Alguien se lo dijo, Ella entonces... estaba hablando con alguien. ¿Cómo ningún productor dijo, bueno, a ver, es esta información? Claro, se escucha cuando dicen, estamos chequeando, ¿no? Creo que esto desnuda a veces la fragilidad con que nos manejamos en los medios en general, ¿no? Creo que es un ejercicio que se hace permanentemente. Es un ejercicio que muchas veces se pierde, esto de chequear informaciones y tirar por querer tener una primicia. Detrás de eso está el daño detrás de una familia. A veces hasta da la sensación que no sé, que genera algo especial tener que contar algo tan feo y que no es cierto, ¿no? A mí me molestó más la forma que lo dijo. Como muy liviana. Sí, muy liviano, como diciendo, no tengo idea, a ver Sí, qué porque pasa, inclusive como diciendo, ¿y de qué habrá sido algo de repente? Como que tampoco conocía el contexto de lo que estaba contando. El primer principal responsable es el medio. Es Luzu TV. Claro, por eso. Luzu TV es el responsable, el primer responsable de que esto salga al aire. Después pidió disculpas, un rato después pidió disculpas, por supuesto, porque se comió una fake. Pero bueno, al productor que se lo dijo. ella que ha sido víctima de informaciones falsas y que está haciendo juicios por ese tema. para ella. Digo, ¿para qué? Boluda, ¿para qué hablarla? Abrí la boca, callate la boca. Me hace mucho ruido las intenciones de quien echó a rodar el rumor. Que esto no lo echa una persona en un tuit. Y el que echa a correr un rumor como este tiene una segunda intención sin ningún lugar a duda. Cometí un error, me confundí. Nunca jamás quise lastimar a nadie, no soy de esas. Ni tampoco dar una primicia porque yo no sé darla, ni me interesa, ni vivo de eso, ni trabajo de eso, ni lo sé hacer. Le dejé un mensaje a Celia, con la que me he encontrado en muchos teatros que ha venido a verme. Solo disculpas, muy sentidas. ¿Vos le echás la culpa a la producción? No, Porque hoy te escuché decir que... Bueno, si vos tenés una productora que es tus ojos cuando vos no sabés lo que está pasando y alguien te dice, está pasando esto, bueno, sí, claro, sí. Distinto hubiera sido que yo lo estuviera mirando y yo me mandara. No, discrepo porque No, a mí muchas creo que- veces me dicen cosas y yo no las repito.
Pero vos te trabajás de eso como si yo te dijera que vos cuando... Claro, cuando vos vas a actuar, por ahí te olvidás la letra y yo te diría, bueno, ya ni es obvio. Yo conduzco, claro que sí. Yo te entiendo, yo no podría hacer una obra de teatro. No estoy acostumbrada a esto. Claro, yo no podría hacer ni una obra de teatro ni una comedia musical. Digo, yo solo, si vos entretenés, ¿para qué te metés en esa información? Podrías haber seguido hablando y que el país hable de eso si estaba ocurriendo. Porque cuando pasan cosas con Milei no las tocas en Luzu. Pensé, no hay... Ningún tema tocó el Luzu. Ningún tema tocó el Luzu. Creí que no estaba siendo empática con lo que estaba pasando porque creí que, si alguien me estaba diciendo por cucaracha que eso había pasado, creí que todo el país estaba solidarizándose. Hablando del tema y vos te sentías como afuera. Exacto, como Argentina te sentías afuera. No afuera. Sentí que si estaba haciendo un vivo en un canal tan visto como es Luzu, tenía que ser empática. Por mis hijos les juro que fue así. No, yo hablé con Nico, no puedo, no. Ahora no. Ahora no. No es momento. ¿Pero él te pidió que sigas? No tengo ganas. Él te pidió fue de común acuerdo, charlamos un rato y quedamos en que era mejor ahora. Yo no puedo volver. ¿Y a los chicos de la producción los vincularon? Sí. Voy a hablar más tarde cuando yo esté mejor. Entiendo que sí, lo lamento mucho. Yo fui la primera en decirles, te lo puede confirmar Nico, por favor no los eches. Pero nos excede a todos. Todos están al tanto de lo que sucedió. Uno como cabeza de canal, como cabeza de grupo, tiene que tomar decisiones, tiene un costo tener un canal, tiene un montón de privilegios, un montón de beneficios, un montón de cosas lindas que nos pasan todo el tiempo, como por ejemplo la comunidad que tenemos, que es lo más lindo que tenemos, y también tiene costos que uno tiene que afrontar como responsable de un canal. Uno tiene que tomar decisiones, hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. Con esos errores después el responsable soy yo del canal y tomo las decisiones que yo creo pertinentes para mi canal. Dicho todo esto, hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir, está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas en cuestión están bien. Dicho eso, quiero decir que cuando ocurre un error no forzado y sin mala leche como lo fue, repito, yo tengo que tomar decisiones como las tomé como cabeza de canal de esos errores, pero hay algo que tenemos nosotros que por ahí todos los medios que ayer se jactaron de querer hacernos mierda no lo van a tener nunca, que es una comunidad que se da cuenta de dónde hablamos. Y cuando uno se equivoca pide disculpas y cuando es con cero mala leche como lo fue, la comunidad entiende y banca y va a bancar siempre. Y para todos los que se ponían contentos de que es el fin del Luzu, no se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos. Y todo lo que se dijo también fue mentira. Eso de rajar gente en 5 minutos, qué sé yo, a mí me parece más grave que dar una fake news. Eso de echarle la culpa a la producción cuando vos fuiste parte de esa historia, no sé, hay formas distintas. Uno puede agarrar y decir, ¿sabés qué? Yo no soy del palo periodístico, tal vez tendría que haber frenado, pero entiendo que mis compañeros trabajan de la mejor manera posible, con buena fe, y en todo caso me hago responsable yo y renuncio, pero prefiero que no le pase nada a ellos. Nicolás Occhiato se comportó al aire, se comporta como amigo y se comportó como un empresario a la hora de tener que cortar cabezas. Sí, se comportó como un garca, básicamente, a la hora de echar a la gente en vez de sostenerla, para en todo caso salvar la cancelación a la que tanto le teme. Ahora, hablemos del principal responsable de esto, que se llama Nico Occhiato. ¿Es el único dueño? ¿Ese dueño? La verdad que desconozco. Es un tipo que... Desconozco. Que habla como desde un púlpito, casi hablando de la vieja televisión, de que todo es viejo, que lo moderno es lo que vale, que da clases de periodismo, de cómo se hace un medio, de que la tele está muerta, que lo importante es el streaming. Bueno, ahora se están dando cuenta la porquería que es el streaming, porque lo único que hacen en los streaming
es hablar de porquerías. ¿Adorni va a estar al lado de Milei? Sí, mañana va a haber foto de Adorni y Milei. Me encanta cómo estas cosas las dejamos pasar como si fueran, no fuera algo tan grave y nos ensañamos con otras cosas que son de público conocimiento, pero que no hacen a la vida nacional de un país. Claro. ¿Cómo hay un ensañamiento teledirigido? No me copa honestamente que salte del barco, porque es tu equipo y es como que en las buenas somos todos el mejor equipo del mundo, no sé qué, y en las malas, y las malas son estas. Entiendo, obviamente, que te mandaste un cagadón y alguna sanción tiene que haber. No sé si esa sanción es dejarte sin trabajo. Honestamente, yo pienso que no. Y ahí veíamos parte del compacto con todo lo que sucedió en estos últimos días, con este debate que está instalado. Por un lado, el que tiene que ver con cómo comunicar a la hora de dar una información, que tantas veces esto se habló en la televisión, en la radio, en la prensa gráfica, pero que ahora se reactualiza en el mundo del stream. Por otro lado, se apuntan a responsabilidades y ahí es donde abro el debate. Y hoy nos acompaña la doctora Amelia Duranti, así que le agradezco por haberse sumado aquí a 70-20 hoy y preguntarles... ¿Es realmente la culpa de la producción cuando uno conforma un equipo de trabajo como podemos tener nosotros aquí en Canal 9? Todos conformamos parte del equipo para los éxitos y también para los traspiés. Hay muchos que apuntan directamente ni a Flor Peña ni a su equipo de producción, sino directamente a la cabeza de Nico Quiato. ¿Cuál es la lectura sobre este tema? Mira, cito a Martín Sirio en este sentido. Nico Quiato tiene una frase que dice... Cuando este equipo, este programa gana, somos todos equipos, somos todos ganadores. Ahora, cuando hay un error, terminamos despidiendo gente. Acá hay una responsabilidad empresarial, acá hay una responsabilidad del USU, acá también hay una responsabilidad de Nico Quiato como cabeza ejecutora, como un CEO, se podría decir, de esta empresa. Y después también tendríamos que analizar el marco legal, porque acá se abren muchísimas vertientes. Por un lado, lo que es el derecho laboral. ¿Qué pasa con la situación de las desvinculaciones laborales? ¿Hay justa causa? No. Hay gente que está comprometida dentro de ese equipo de trabajo que fue desvinculada sin haber sido el responsable directo de esa cuestión, de esa mala noticia, de esa desinformación que se llevó a cabo. Y después también hay una cuestión que está vinculada con el compliance. ¿Hay algún tipo de manual de procedimientos, de regulación interna como equipo de trabajo? ¿Qué pasaron con los filtros? Acá hubo filtros que fallaron y resortes que no se activaron. Y ahí sumo entonces la pregunta y la incorporo, Amelia, a este debate porque digo, si el propio Nico Quiato dice que la comunidad bancó, que se pudieron comunicar con la familia del protagonista de esta fake news y que evidentemente está todo aclarado y que no hubo ningún problema, que no se les bajaron las visualizaciones y que tampoco se le cayeron las marcas. Entonces, ¿cuál sería el contexto o el marco para argumentar haber dejado gente sin trabajo? Mirá, yo primero quiero hacerles hacer una media vuelta. ¿Ustedes se dieron cuenta que los dos canales de streaming más vistos de Argentina son fundados y son dirigidos por dos personas que no son periodistas? Porque tanto Olga como Luzu, sus dueños, no son periodistas. ¿Desde qué momento empiezan a formar un equipo de trabajo y no ponen un responsable para determinadas cuestiones como estas? Porque vos, dentro del marco de un trabajo de equipo, podés tener 4 o 5 personas, pero siempre tenés que tener un productor responsable, un editor responsable, que sea el que te baja la línea de la marca que vos querés tener como empresario para desempeñar tu actividad. Yo creo que Oquiato se apresuró en desvincular tanto a Florencia como a los chicos de la producción. Se apresuró y va a pagar las consecuencias económicas de ese apresuramiento. De ese apuro. Pero creo que con el tema de viajaban esta semana, iban a estar junto con Messi en el Mundial, había que salir a despegarse de la situación lo más rápido posible y limpiar la marca. Martín, vos al justamente también gestionar un medio de comunicación digital, muchas veces pasa esto de la inmediatez que lleva por ahí lo digital, ¿no? De llegar primero con la información, pero a la vez también quizás a la hora de tomar una decisión, subir o bajar un programa, subir o bajar un contenido, va con la misma inmediatez con la que por ahí no te da margen a pensar una decisión. Sí, en cierta medida, digamos, Florencia Peña termina siendo lo que no hace al periodismo, básicamente. Por eso también se la juzgó y yo creo que ahí fue donde se puso mucho el foco, sobre todo por el mal manejo que tuvo la información, digo, porque en esto, digo, el principio básico de cualquier periodista es el chequeo de las fuentes, digo. Para eso se habla de que uno tiene que chequear por lo menos
con 3 fuentes distintas el manejo de cierta información. Si vos te dejás llevar por Twitter, hoy en día lo más probable es que te embauquen sistemáticamente. No podés manejar un medio sostenido en Twitter. Y que quieras de alguna manera ser propenso a justamente dejarte llevar por un comentario que no está chequeado por ninguna fuente. Lo que llamó la atención en este caso es que Luzu, durante gran parte de su trayectoria y de lo que fue, digamos, el crecimiento que tuvo, lo hizo de la mano de la selección argentina e inclusive lo hizo de la mano de Messi, o sea que es muy, muy particular, digamos, lo que le pasa. Sí, que justo en ese medio haya trascendido esta información. Entonces, también de alguna manera, digo, Flor Peña, sin lugar a dudas, primero que es una persona que de público conocimiento generalmente ha despertado enojos y críticas principalmente por su actividad en términos más de militancia y también en su esfera privada, que cuando la hace pública de alguna manera se deja llevar a que haya mucho foco de crítica sobre su persona. Entonces ahora en el manejo de la información, cuando pasó esta situación, lo único que terminó ocasionando, bueno, es toda esta crisis gigante que tuvo Luzu que atravesar y que tuvo ella que también sigue y que va a correr con el correr de los días, por supuesto. Nos vamos a meter en otro tema que obviamente está vinculado con la actualidad política y que también es un escándalo, pero que ya lleva 100 días este escándalo. Nos estamos refiriendo a Manuel Adorni, que mientras es investigado por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito, también está acorralado a nivel político por determinadas medidas y determinadas maniobras que se van a estar realizando esta semana, que es clave, en el Congreso. Nos acompaña el diputado Esteban Paulón, que fue uno de los primeros en denunciar a Manuel Adorni, pero quiero que primero veamos un compacto precisamente de todo lo que sucedió esta semana y a partir de ahí comenzamos a desarrollar la información. El Mundial no tapa la política. Acorralado también, acorralado por la justicia, acorralado por el Congreso, Pablo, porque la oposición tiene los 37 votos para voltearlo, ¿sí? La oposición obviamente liderada por el kirchnerismo, pero sumás a los provinciales, sumás al radicalismo y sumás a algunos del PRO, llegás tranquilamente a 37 votos. Los números de Adorni, los números de la investigación judicial y los números del Congreso. ¿Por qué? Porque está todo muy caliente. A ver, los papeles. Ya habíamos adelantado acá que el fiscal Policita está analizando todas las presentaciones juradas que hizo Adorni y está empezando a ver cómo hizo la plata, porque el tema es cómo se origina la plata. Después vos tenés los bitcoins, lo que quieras. El origen de la plata es lo que necesita saber Policita. ¿Cómo arrancó Adorni? ¿Arrancó teniendo plata? ¿Arrancó no teniendo plata? Bueno, es una de las investigaciones más importantes que se están realizando. Pero después tenemos el otro problema, Nelson, que está enfrentando la tensión, ¿no? La tensión dentro del gobierno con los que no lo quieren y fuera del gobierno con los que quieren sacarlo. ¿Por qué? Lo que el gobierno quiere es evitar que el Congreso lo destituya, ¿no? Que la moción de censura, que cualquiera de las dos cámaras, la oposición, el kirchnerismo, el peronismo y otros aliados consigan la mayoría absoluta para poder sacarlo. Por eso se está negociando. Se negocia con los gobernadores, Santilli, el ministro del Interior, está negociando con el PRO, que está muy duro. El PRO quiere que Milei lo saque a Adorni, que no se llegue a esta instancia del Congreso, y también se está debatiendo el tema con los radicales. En el medio aparece la investigación de Policita sobre Adorni, porque en el celular de Tabar, el contratista, encontraron que finalmente había facturas de la compra de sábanas, almohadas, ropa de blanco, toallas, en una casa muy conocida de Recoleta, por más de 8 millones de pesos, cuando Adorni cobraba 3,5 millones de salario, para equipar su casa de fin de semana en Indiocuá. Analizan el teléfono y encuentran una factura de 8.183.303 pesos para gastos en blanquería. Acolchados, sábanas, toallas, algún colchón. No estoy defendiendo a nadie, ¿no? Pero, ¿viste? ¿Qué estamos? La almohada, la sábana, ¿no? Bueno, pero el tipo se gastó todo. Andá, la culpa no es del fiscal. Sino la culpa es de Adorni, que de New Rich se pasó de rosca. Nueva causa judicial por la custodia que Adorni tiene de Gendarmería Nacional en el barrio Indiocuá. Hoy la Cámara Federal ordenó que este caso se tiene que investigar para que se determine si en la decisión de que Gendarmería Nacional custodie el country de Adorni pudo haberse cometido un delito o no.
Ahí veíamos un compacto de lo que sucedió en la última semana y lo que viene de ahora en más, porque a partir de mañana comienza una semana clave para Adorni. No solamente por toda la interna que tiene desatada dentro de la Libertad Avanza, porque muchos aliados ya le están como quitando el respaldo o el apoyo, sino también en el Congreso. Esteban, y fuiste uno de los primeros en denunciarlo. ¿Qué fue lo que te motivó o lo que llevó a que vos hagas una de las primeras denuncias y empieces a señalar y apuntar contra en ese momento un hombre que era intocable como Manuel Adorni? Mira, nosotros iniciamos la denuncia por el viaje a Punta del Este, porque hoy estamos hablando mucho del caso de presunto enriquecimiento ilícito y ahí se habla de las sábanas, de los colchones, del flipper, del Pac-Man, de todo el operativo del enriquecimiento y el nivel de vida de Adorni. Pero hay una causa también que va en paralelo, que es la causa que se despierta a partir del video que se difunde de él viajando en un avión privado a Punta del Este, donde nosotros vimos claramente que era imposible. Mira, ahí tenemos de hecho las imágenes, ahí estaban las imágenes, donde nosotros vimos que era imposible que con el ingreso que tenía Adorni y la declaración jurada que había presentado al inicio de la gestión, pero también cuando fue candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires, que iba en la misma línea de una declaración jurada de una persona normal, de una clase media trabajadora, con alguna propiedad, un auto, nada del otro mundo, muy difícilmente él podía pagar un viaje para ir su fin de semana en avión privado a Punta del Este. Esa causa, por dádivas, es la que probablemente lo convoque pronto a indagatoria. Nosotros esta semana misma presentamos una ampliación de la denuncia planteando que se acelere el tiempo de la indagatoria de él y de la esposa, de Bettina Angeletti, y quizá es la primera por la que se lo imputa. En la de enriquecimiento ilícito, que es una denuncia que hizo la diputada Marcela Pagano, que ahora están juntas, las dos causas están en el mismo juzgado, allí lo que se está investigando obviamente es el nivel de vida de Adorni, su incremento patrimonial, y ahí aparece algo que es importante decir, porque yo te hablaba de una declaración jurada. Cuando los funcionarios públicos electos, como mi caso como diputado, o designados, como el caso de Adorni, llegamos al gobierno o al Congreso, tenemos que presentar una primera declaración que se llama de inicio. O sea, ¿con qué bienes llegamos a la función pública? ¿Y por qué vamos presentando todos los años declaración jurada? Porque es la manera que vos tenés de ver cómo va evolucionando tu patrimonio. Tu patrimonio. Y sobre todo porque él incluso declaró abiertamente cuánto es que ganaba, digo, lo contó incluso en un programa de Mirta. Digo, él, no tenía otros ingresos declarados. Eso, no tenía otros ingresos, otros trabajos por ahí, otras fuentes de ingresos. Sí, y uno ve un patrimonio modesto en términos de una persona. Por eso creo que también el caso pega mucho, porque era una persona que laburante, con un departamento, un auto, parecía uno más de los sectores medios trabajadores de Argentina, que cada vez son menos los que pueden comprar un departamento, pero que había logrado, con un crédito del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, poder tener su casa propia. Cuando vos ves declaración jurada tras declaración jurada, vas viendo un incremento, en realidad no vas viendo porque él fue omitiendo bienes, pero cuando aparecen las denuncias y él termina primero reconociendo la propiedad de la casa de Indio Cuá, que es la casa del country, donde hizo llevar el flipper, el Pac-Man, ahora todo esto que vemos de las sábanas camas, y todas estas cosas. Y el otro, y en la última conferencia de prensa que da Adorni, reconoce muy al pasar que está viviendo en calle Miró en Caballito, aparecen dos propiedades que no estaban en ninguna de las declaraciones mencionadas por él. Después, claro... Ahora, todo el tiempo que se tomó él este periodo ventana, ¿no? Desde que empiezan a aparecer estas primeras versiones, incluso con tu denuncia, y que se van, por eso dijimos, los 100 días de Adorni, porque todo esto se fue como cada vez complejizando más, pasando semana a semana que iba transcurriendo. Y él se toma todo este tiempo para poder presentar una declaración jurada. Luego, cuando vos la leíste, ¿sentís que terminó complicándolo? Porque ahí apareció lo del pendrive, digo, ahí aparecieron como un montón de cuestiones que vos decís, se tomó un montón de tiempo para poderlo presentar, pero al momento de presentar, no sé si quedó tan bien parado. No, y para que vos te des una idea, a simple vista cualquier televidente que está viendo esto dice, bueno, se olvidó de declarar un departamento y una casa, una barbaridad, pero vos decís dos bienes. Cuando ves la declaración jurada de Adorni, tiene 30 rectificaciones, no 2. No es que aparece una casa en el country y un departamento. Aparecen 30 rectificaciones porque de alguna manera el tiempo que tardó él en presentar su declaración jurada tiene que ver con que él tiene que ir para atrás a explicar de dónde salieron los fondos, porque también otro tema que lo dijimos una y mil veces y es importante remarcar, incorporar un bien en la declaración jurada no explica automáticamente el origen. Por eso cuando el gobierno ponía mucho foco en ya va a presentar la declaración jurada, ya va a presentar la declaración jurada, denle tiempo que en la declaración jurada van a aparecer los bienes, nosotros decíamos, ojo, porque poner una casa o un departamento en la declaración jurada, sí, obviamente, ahora por lo menos lo declarás,
pero tenés que explicar de dónde viene. Y él, cuando estuvo en el Congreso, y esto es lo que motiva los movimientos que hay esta semana en el Congreso, el martes en diputados y el jueves en el Senado, él cuando estuvo en el Congreso nos dijo expresamente, usando un término extraño, pero dijo, no hubo ocultación en mis declaraciones juradas, diríamos ocultamiento, aunque parece que se pueden usar cualquiera de las dos, el delito es el mismo, omisión maliciosa. 30 omisiones maliciosas en sus declaraciones juradas de bienes. Claramente esto también lo complica a él porque más allá de que es muy inconsistente la teoría de la caja de zapatos con dólares, que su hermano no declaró, o sea, yo digo ahí, lo cagó al hermano, con perdón de la expresión. Encontró en la caja con los dólares y el hermano no vio ninguno. Eso es lo que él invierte en cripto, supuestamente. Ese es el famoso PEN o la billetera que él encuentra. Decir que por años tuviste $500.000 Te habías olvidado, claro. congelado porque era un ahorro para tus hijos y de golpe cuando llegás... ¿Qué vio Adorni cuando llegó a la función pública que lo invitó a descongelar $500.000 y empezar a gastar como loco? ¿O es que cuando llegó a la función pública se encontró con mucho más dinero del que declara haber cobrado, a través de sobresueldos posiblemente, a través de retornos de contrataciones del Estado posiblemente, a través de estos contratos que él hacía con empresas contratistas in-house en Canal 7 o Foglia, que es la empresa que le pagó 50 millones de pesos a la mujer aparentemente? Bueno, ¿qué vio Adorni cuando llegó a la función pública que lo invitó a descongelar ese ahorro que él nos dijo hace pocas semanas estaba construyendo para el futuro de sus hijos? Esteban, estamos hablando de un aumento en términos reales del 400% en su patrimonio. Es un montón. A raíz de esto, ¿cuál es tu sensación de lo que va a pasar esta semana en el Congreso? Yo creo que el artículo 101 de la Constitución Nacional es muy claro. Las mayorías para iniciar el proceso de interpelación y de moción de censura son claras, son mayoría absoluta. Y ahora, ¿por qué el Congreso está debatiendo y está perdiendo tiempo, si se puede decir de esa manera, en discutir cuál es la mayoría requerida para iniciar este procedimiento? Primero, el jefe de gabinete es una figura nueva. Se crea en la reforma constitucional del 94. Y es, aparte de administrar el Estado, de ser el administrador y el coordinador de los ministros, es el nexo constitucional entre el Ejecutivo, que es el presidente, y el Congreso, ambas cámaras. Ese vínculo requiere de confianza, porque si no, el jefe de gabinete te viene y te dice, bueno, vamos a trabajar este proyecto, vamos a hacer tal cosa, y si vos después no tenés una contraparte de confianza, eso vuela. Entonces, ¿por qué el Congreso puede ir a una moción de censura que incluso requiere menos votos que un juicio político? Porque todos los otros ministros, salvo el jefe de gabinete, y hasta el presidente, para removerlos, el Congreso los puede remover. Pero tiene que ir un proceso de juicio político, que está establecido en el artículo 71 de la Constitución y requiere 2/3 de los votos para el enjuiciamiento y 2/3 para la remoción. El jefe de gabinete, como es un vínculo más directo con el Congreso, tiene un umbral más bajo para removerlo. Mayoría absoluta, 37 senadores o 129 diputados y diputadas. Y eso está en otro artículo, que es el artículo 101, que es el que bien vos decís, que es específico del jefe de gabinete. No está ni en el artículo de la formación de las leyes, que es el de la Constitución que dice cómo se votan las leyes en el Congreso, ni en el de juicio político, que obviamente tiene una comisión, hay que enjuiciar, etcétera. Pero para bajar al llano toda esta información, o sea, y un poco sumándome a lo que te preguntaba Aldana, digo, ¿cómo ves que está el termómetro en el Congreso? Bueno, hay dos pedidos, el martes en diputados y el jueves en el Senado. Más allá de la discusión reglamentaria que seguro se va a dar, hoy hay una decisión política que pueden tomar algunos bloques que se han expresado en los medios de comunicación a favor de remover a Adorni, pero que como legisladores, como diputados o senadores, la herramienta que tienen para removerlo es sentarse en las bancas y dar quórum el martes en diputados y el jueves en Senado. Me refiero, por ejemplo, al PRO y a la Unión Cívica Radical, que dijeron públicamente, y lo han reiterado, incluso el PRO en el Senado, el presidente del bloque, lamentablemente el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, no se debe estar de viaje porque no se ha expresado sobre este tema, pero seguramente volverá para el martes. Necesitamos que esa voluntad que expresaron en las redes y esa voluntad que expresan en los medios la hagan real sentándose y dando quórum el martes o el jueves. Si no,
el pedido de renuncia y el enojo con Adorni, la indignación, es simplemente fulbito para la tribuna. Esteban, te hago una consulta. Digo, esta semana el gobierno también tomó una decisión con respecto a designar un nuevo vocero, ¿no? En este caso, Adrián Rabier fue como de alguna manera puesto en funciones en reemplazo del rol que tenía hasta hacía poco tiempo Adorni. ¿Sentís que eso lo hizo para apagar un poco las llamas de todo este conflicto? El primer tema es, el presidente reconoce la crisis derivada de las mentiras de Adorni. Entonces, ya no es no voy a tirar por la ventana a un funcionario honesto. Ya es un reconocimiento del presidente de que el principal atributo que tenía Adorni, que era la vocería, explicar el gobierno, hoy no lo puede hacer. Hoy Adorni se para en un atril o hace una conferencia de prensa o participa en un evento con el presidente y la pregunta va a ser por el pinball, por la sábana, por Indiocuá, por la suegra que también alquiló otra casa y se pagó en dólares por adelantado y por todas las revelaciones que van apareciendo. Entonces, ahí el presidente admite por primera vez que Adorni le trajo una crisis y dice, bueno, vocería, vos no te encargas más, ahora viene este diputado que va a dejar de ser diputado para ir a la vocería, Adrián Rabier. Segundo tema, creo que es el primer paso de la salida de Adorni del gobierno. O sea, paulatinamente lo van guardando, porque nadie piensa efectivamente que Adorni es jefe de gabinete por su habilidad y maestría en la administración pública. Porque es una persona, no lo digo despectivamente, digo su primera experiencia en el Estado. Y no es fácil administrar el Estado, coordinar ministros, coordinar los egos. Lo que pasa es que también se gastó un capital político en sostenerlo, que ahora es como que decís, Claro, bueno, totalmente. ¿para qué lo gastaste Bueno, tanto si igual lo ibas a correr? Sí, pero en algún momento es correcto lo que vos decís. El presidente debe estar preguntándose, ¿no debía haberlo removido en primera instancia como hicimos con otros funcionarios? Claro. Hoy a 100 días tarde. Ahora, la el situación capital político ya lo gastó. Pero digo, es como Adorni con un pie afuera del gobierno. Yo entiendo que la parte de jefatura de gabinete la va a terminar delegando en breve, en la medida en que avancen las causas, porque cuando salga la primer citación a indagatoria y la primera imputación en una causa, ese es un hecho que le da una vuelta más al costo político y al capital político que dilapida el presidente. Yo creo particularmente que Adorni en este momento tiene 3 batallas. La pérdida del capital político, porque ya su imagen ha quedado por el piso. Y después tiene 2 batallas más. Una que es con sus propios pares, con los medios. ¿Ustedes se acuerdan de la frase de Adorni, apenas sos un periodista, en una respuesta? Sí, cuando él venía del ámbito de la comunicación. Cuando él venía del claro. ámbito de la comunicación, bueno, perfecto. Hoy los medios creo que de alguna manera sobreexponen toda esta situación de Adorni, también producto de todo ese accionar de Adorni, las ninguneadas en las conferencias de prensa a sus colegas periodistas. O sea, los medios también le están dando batalla. Y la tercera, sin duda, es la batalla judicial, que no la puede acomodar con nada. Diciendo, perdón, doctora, diciendo Sí. con el término sobreexposición, los medios lo que estamos haciendo es mostrar una realidad que está pasando porque estamos hablando del primer jefe de gabinete de la historia desde la creación de su figura en 1994 por Constitución Nacional, que está siendo investigado por la Comisión de Delitos en ejercicio de sus funciones. Es algo histórico que un Congreso se esté planteando hoy políticamente el instrumento de la interpelación y de la moción de censura. Es histórico, es la primera vez que pasa. Entonces, para mí no hay es una verdad que se sobredimensión. especulaba con una suerte, te pregunto Esteban, en Sí. el sentido de por ahí que si lo escuchaste, viste, que estas cosas de radio pasillo Sí, sí, en el sí, mundo sí. de la política, el efecto mundial, como que capaz el mundial iba como un poco a mermar, ¿no? La lupa por lo menos mediática o social sobre la figura de Adorni, y era como un momento como para pasar como perfil Mirá, bajo. Y arrancó el mundial, y arrancó la escaloneta, estamos todos ansiosos por lo que va a pasar con Argentina, pero no se le saca la lupa al tema Adorni. No, hablando en términos futbolísticos, se llevó la marca Adorni. Ese reportaje a pocas horas de iniciar el Mundial el miércoles pasado, era esta idea del gobierno. Mira, el gobierno tuvo varias ideas con Adorni. Es un jarrón chino, no saben dónde ponerlo en el living de la casa. Entonces, primera idea, relanzamiento de la carrera política de Adorni. Bueno, me parece Lo no sé si es una buena lo idea. llevaron al Congreso, a su informe de gestión. ¿Se acuerdan que vinieron 200 funcionarios del Gobierno Nacional a aplaudirlo, Sí, a apoyarlo, claro, a avivarlo? Era como el presidente desde el palco, era como relanzamos a Adorni, la gestión detrás de Adorni, pinchado. O sea, el presidente se fue a la 1 de la tarde, apenas se retiró el presidente del Congreso porque terminó la participación inicial de Adorni, el clima fue totalmente bajo y Adorni se pinchó y no pudo salir más a decir nada porque
incluso las mentiras que dijo en la sesión de los contratos de la empresa de Marcelo Grandío con la TV pública o el tema de su declaración jurada, esta ocultación de bienes, rápidamente fueron desmentidas por trascendidos de la causa y después aparecieron obviamente todas esas informaciones. El segundo intento de relanzamiento, entiendo yo, ha sido este. Bueno, un reportaje, él explica, la verdad que no sé quién, si él realmente le esbozó su versión previamente al presidente, el presidente no tiene idea de dónde está parado. Porque en cuanto me dice, mira, voy a decir que me encontré una caja con $200.000 después que había puesto en una cripto cuando nadie invertía en cripto. Como que por ahí uno cree que esas cuestiones uno más busca consenso, ¿no? Por lo menos gente que te asesore Y para no pifiarla. evidentemente no hay un manejo de la crisis profesional en el gobierno y cada aparición de Adorni, reitero, la última conferencia de prensa salta el departamento de Calle Miró, que era un rumor que algunos ya lo habíamos dicho, incluso yo avancé un poco más en obras de remodelación allí, un volquete varios meses, fechas que no coinciden con la escrituración, todo eso está en la causa, pero él no había hablado y termina diciendo en la conferencia de prensa medio nervioso, no, porque yo ahora estoy viviendo en Caballito, en Calle Miró. Entonces, sí, lo termina diciendo él. Lo termina diciendo él. Amelia, perdón, ibas a decir algo, pero yo ahora le quiero preguntar a Martín también una información que tiene sobre el posible futuro de Adorni, que ya no sé si sería dentro del Ejecutivo. Pero perdóname que justo ibas digo, la pregunta que deberíamos hacernos todos con honestidad es, el padre de Manuel Adorni murió en el año 2002. Encontró $200.000 en el 2002 y dice que los invirtió en cripto. En 2013. En 2013. ¿Qué hizo mientras tanto con ese dinero? Y además, el padre de Adorni tenía $200.000 guardados, pero cuando muere en su sucesión tenía una ejecución hipotecaria, juicio del Banco Provincia por un cobro ejecutivo. Un terreno en Deró, que a él le toca un tercio porque está compartido con otro familiar. Le va a costar mucho remontar toda la inexperiencia volcada para hacer esa declaración jurada tratando de pretender justificar. Porque aparte, Amelia, antes de que él llegara a la función pública, no se cruzaba con jubiladas que le prestaban dólares a cero interés. O sea, no tuvo la suerte que tuvo cuando casualmente llegó a un cargo en el gobierno nacional. Bueno, mira, para dimensionar esto, en 2014, personas que tenían más de $56.000 en billeteras virtuales, estamos hablando del 0,48% a nivel mundial. Y Adorni entonces es uno de estos gurús que como que era un visionario que tenía. Después sus propias declaraciones en los medios y están en las redes era, no me meto con el cripto, prefiero las stablecoins, prefiero el dólar billete, me parece que no es una inversión válida. O sea, o era un turro que sabía la verdad y se guardó la información, o tiene que poner una consultora porque la verdad que la pegó. Martín, yo te decía qué versiones hay respecto del futuro de Adorni, porque ya no sería dentro del Ejecutivo, sino que están intentando buscarle algún lugar para que no quede tan expuesto como está pasando ahora. Sí, digamos, a ver, esto ya viene desde hace tiempo, ¿no? El gobierno está tratando de bajar la espuma. Lo cierto que después de la designación del nuevo vocero acá de Ravier, digamos, al frente de lo que sería la vocería oficial, es como la primera gran derrota de Karina Milei, digamos, la hermana del presidente es la que sufre duramente esto, es como si básicamente le estuviesen forzando a tomar esta decisión de tener que apartarlo del foco de la escena a quien era su niño mimado, podemos decir, ¿no? Entonces, la situación es que ya tuvo una gran derrota, como ahí se lo preguntaba recién a Paulón, con respecto a qué impacto tuvo esto en el gobierno, y lo cierto es que hoy por hoy están tratando de aminorar y de bajar la espuma. Lo cierto es que mientras el Congreso lo sigue teniendo en el foco de la tormenta y siguen apareciendo gastos, el gobierno ya no sabe cómo acudir, digamos, a que la sociedad deje de mirar todo lo mal que hizo Adorni en estos casi 2 años que le tocó estar por la función pública en su corta carrera política por lo pronto. Ahora, lo cierto que sí, se está hablando de que él pueda salir del país, lo lógico sería que le designen alguna embajada. La realidad es que objetivamente nada le hace pensar al gobierno que con eso también le van a dar paz y tranquilidad, porque el tema es que, en definitiva, parece que le terminamos pagando unas vacaciones de por vida a él y su señora para que se vayan a pasear al exterior. Como que te dan una embajada, ¿no? Como que te dan como un premio. Tampoco tiene trayectoria en Cancillería, me refiero, como para decir, bueno, le dieron una embajada porque... Sí, también hay un tema constitucional que es que tiene que pasar por el Senado. Entonces, el mismo Senado que el 2 de julio lo va a interpelar posiblemente, después le tiene que votar un pliego para ir a una embajada. ¿Pero es verdad que existe alguna intención de modificar todo ese procedimiento de designación de embajadores? En principio no debería poder el gobierno, no tiene las mayorías y sería muy evidente. Han actuado
muy evidentemente en muchos otros temas, pero entiendo que acá hay... Lo más fácil para el gobierno es mandarlo a Adorni a YPF o alguna de las empresas donde el Estado tiene representantes a cobrar un sueldo importante de acá que termine la gestión y sacarlo del radar. Pero bueno, obviamente, entiendo, vos decías de la confianza extrema de Karina Milei con Manuel Adorni. Uno de los motivos que creo yo por los cuales no se corre a Adorni o no lo corren a Adorni de ese lugar es que en realidad la jefa de gabinete es Karina. Y Adorni le pone la como firma. que no tienen a alguien para... No, claro, vos Eso te iba a preguntar, en tu experiencia como político, ¿por qué crees que lo han sostenido y que lo está todavía al día de hoy lo están sosteniendo? Vos tenés que... Habiendo gastado tanto capital en un hombre que en definitiva tampoco es que hace tanto tiempo que está con ellos. Hay 2 o 3 motivos. Porque uno pero... podría entender cuestiones de lealtad. Sí, obvio. Bueno, digo, históricamente en la política, ¿no? Sí, pero acá gente hay que por ahí te cuestiones más acompañó desde prácticas. hace tantos años, pero... Vos la lealtad lo sacás del foco del tema Adorni, no tanto por él, sino también por su familia, que está, entiendo yo que es O una sea, ¿ha sido situación un capricho difícil. político o hay una explicación que No, quizás yo no creo, estamos yo entendiendo? creo que hay 2 o 3 cuestiones. Una es esto que tiene que ver con la confianza política. ¿En qué términos? En que vos tenés que poder encontrar en el Estado un funcionario que ponga la firma, asuma las responsabilidades judiciales y políticas, pero no tome las decisiones. Las decisiones las toma la secretaria general de la presidencia, pero en los expedientes firma Adorni. Entonces, si Karina dice, adjudicame esta licitación al grupo Foggia, que es donde trabaja, hay algún vínculo ahí político y comercial entre los Milei y ese grupo que es uno de los grupos oferentes para el predio de Tecnópolis, el que pone la firma es Adorni, no Karina. Si eso se judicializa porque se entiende que hubo una negociación incompatible, tráfico de influencias o alguna cuestión que no se puede explicar legalmente, el que va a responder en la justicia es Adorni, no Karina. Entonces, el primer punto, encontrar un funcionario que te firma cualquier cosa sin cuestionar no es fácil. Entonces, creo que ahí hay Karina se blinda su propia firma teniéndolo a Adorni en la jefatura de gabinete. Lo otro es que Adorni fue parte... ante un potencial problema... día de mañana, ¿no? Si se evaluara la gestión, digo, ya estoy haciendo como una hipótesis, sumándome a esta teoría tuya. Voy a decir, bueno, quedan todos blindados, no sé hasta qué punto, que solo No, porque bueno, lo por firmó. supuesto. Digo, después... Pero no tenés vos la firma directa, entonces vos no fuiste la que adjudicó y funcionalmente la Secretaría General de la Presidencia, salvo en este gobierno que es anómalo, en general ha sido un lugar más bien decorativo. Ahora es el lugar de mayor cercanía donde se toman las decisiones políticas. El otro tema que no hay que olvidar es que Adorni fue parte de la mesa de Libra y de muchas otras cuestiones. O sea, Adorni organizó, en nombre del gobierno argentino, fue coorganizador del Tech Forum de Novelli y Terrones Godoy, que son los que le traen el negocio de Libra. Y con Hayden Davis a Milei. Adorni autorizó varios de los ingresos de Hayden Davis, Novelli, Terrones Godoy a Casa Rosada o Olivos para que se reúnan con el presidente. Entonces, independientemente de si recibió o no dinero, información tiene. Claro. Porque estuvo ahí, estuvo en la cocina. Entonces también creo que hay un... Y después hay un tercer tema que no hay que soslayar, que tiene que ver con la condición humana y con las características del presidente que tenemos, que es un presidente dogmático, testarudo y que evidentemente se ha encaprichado en que no lo va a entregar a Adorni porque él está en su mirada paranoica de la política. Él está pensando todo el tiempo que si van por Adorni, van por él. Que lo quieren tumbar a Adorni para tumbarlo a él. Esto es una línea que me parece interesante desarrollar. Y es parte de su personalidad. O sea, él está convencido que si Total. quieren la cabeza de Adorni y él les entrega la cabeza de Adorni, posteriormente van a ir él por dice, él. van por Adorni, van por Karina, van por mí. O sea, no importa Adorni. Adorni es un detalle. Lo que pasa es que es tan está bien, pero es como cercano. una suerte de tablero de ajedrez, digo, lo que vos estás Claro, planteando. totalmente. Pero es una mirada paranoica porque nosotros tenemos mecanismos constitucionales que vos no tirás un presidente. Y lo otro que te digo, Karina Milei, como secretaria general de la presidencia, está fuera del radar. Es más, a nosotros nos ha costado hasta convocar la comisión esa Karina Milei, porque la secretaría general de la presidencia, nosotros podemos interpelar ministros. Sí. Podemos interpelar y mocionar con censura al jefe de gabinete de ministros. Podemos convocar en el proceso de un juicio político al presidente. Eso obligándolo porque la Constitución así lo determina. Las otras citaciones, Karina, las ha evadido todas cuando la convocamos por Andis, cuando la convocamos por Libra. Nunca vino. Entonces, pensar que... Ahora, Adorni es jefe de gabinete, el artículo 101 de la Constitución establece un mecanismo específico y las mayorías específicas para removerlo. Bueno, el presidente también tendría que entender que, sobre todo, Adorni es el tercer jefe de gabinete. Ni siquiera es que es el primero y el presidente dice, a mí no me van a tocar un funcionario. Pasó Pose, Nicolás Pose pasó,
Pasó Guillermo Francos, después de haber incumplido las leyes de financiamiento universitario de emergencia en discapacidad y el tema de medicina pediátrica, la ley que se conoció como Ley Garrahan, y Adorni es el tercer jefe de gabinete, y el jefe de gabinete de ministros es un fusible, es un fusible del presidente, como los ministros son fusibles del jefe de gabinete. Del gabinete original de Milei quedan solo 2 ministros. Sandra Petovelo y Toto Caputo. Solo 2 ministros quedan del gabinete. O sea, es la lógica de cualquier gobierno. El desgaste, probás, un funcionario no te gusta, otro no responde, otro se mete en algún lío, otro se va por razones personales, como habitualmente argumentan. Es parte del ejercicio del propio de la del política. poder y de la política, Claro. y de los desgastes que tiene un gobierno tan intenso como este. Esteban, ¿no crees que un poco la llegada de Javier intenta llegar a esa escala? Digo, de que pueda llegar a ser un sucesor natural, posible y futuro de Adorni si hace las cosas debidamente bien. Bueno, por ahora lo releva en su principal atributo, que es la vocería presidencial. O sea, explicar el gobierno. ¿Qué problema tiene a 100 días el gobierno con el tema Adorni? Que nadie explique el gobierno. Entonces, a vos después te puede gustar más o menos. Y podemos discutir si el equilibrio fiscal, si el superávit fiscal, si el riesgo país, si los bonos. Eso es todo arena de discusión de la política. Ahora, nadie está diciendo ni siquiera eso, como para que alguien pueda confrontar y discutir. O sea, hoy no hay voceros, los ministros no hablan. Claro. Este es un gobierno, a nosotros pasa mucho, es muy habitual en muchos gobiernos, donde el propio presidente es el que define quién habla. Entonces, vos no ves declarar. El ministro Lugones, de Salud, solo habló para las lágrimas de cocodrilo con las muertes del fentanilo contaminado. Sí. Hay una causa judicial, más de 100 víctimas, una responsabilidad indudable del ministro de Salud. Salió en la tele, lágrima de cocodrilo, a llorar por las víctimas para cuidarse un poco, porque lo habíamos citado al Congreso, que después nunca vino. Toto Caputo, un poquito más, aparece hablando porque es el único que da cuenta de algo de la gestión económica, pero también es riesgoso que sea el ministro el que habla. Por eso ahora aparece un vocero economista. Claro. Ahora, será parte del debate. Yo creo que Javier lo reemplaza a Adorni en su principal atributo, que es la comunicación, y habrá que ver ahora si después finalmente lo termina reemplazando en la administración del Estado. Por ahora entenderíamos que no. Le sumo una pregunta y hoy lo abro para que lo conversemos. Vos decís, en este momento no tiene nadie que comunique y que necesitaba como reemplazar, porque ya claro, a Adorni no le podía poner a que comunique porque le iban a preguntar por cuestiones personales y no por cuestiones de gestión. Pero también me pregunto, ¿realmente es un interés genuino por parte, como recién decías, de cómo funciona la lógica del presidente Milei, querer comunicar si él piensa en realidad que la mayoría de los periodistas, bueno, no ejercen bien, no quiero replicar exactamente sus palabras, pero digo, no ejercen bien su función, que no respeta el 95%, que en definitiva él cuenta en primera persona, porque muchas veces irrumpe en algún stream y da algunas notas y ahí más o menos como que tiene un semblante. Entonces, ¿hay una preocupación por mantener este puesto de vocería y de comunicación? ¿O si la relación con los periodistas y con la prensa está rota, le da igual? El presidente disocia lo que hace la mayoría de los gobiernos, un problema de la política, la comunicación de la realidad. Cuando la realidad no funciona, le echas la culpa a la comunicación, ¿no? Entonces, es cierto, el presidente hizo campaña haciendo pedagogía, no en el sentido que a mí me gusta, porque yo tengo las ideas totalmente opuestas a las de Milei, pero es un presidente que finalmente le contó a la sociedad qué era la dolarización, qué iba a hacer con el Banco Central, qué era la escuela austríaca. Sí, es verdad. Digo, hizo pedagogía en la campaña y eso también habrá sido parte del capital político que construyó para ganar las elecciones. Intenta hacerlo en esto que vos decís, esas apariciones esporádicas. Lo que pasa es que el presidente no es su rol. O sea, si el presidente estuviera todos los días en la televisión, hablando en todos los medios, entonces creo que él entiende que sí necesita a alguien, porque él está convencido que el 95% del periodismo ensobrado y que no cumple con sus funciones tiene que ver, viste, si ven redes sociales van a ver mucha gente que sigue al gobierno que por ahí pone una buena noticia, o una buena noticia, digo, descontextualizada, no importa. Fueron tantas personas a Mar del Plata el fin de semana largo, y dice, te lo pongo acá porque esto no lo vas a leer en los medios. O sea, esta idea de si no lo decimos nosotros, nadie lo va a decir. Esto que hablaban ustedes antes de por qué se ocupan tanto de Adorni. ¿Por qué no se ocupan de otras cosas? Bueno, pará, vos la agenda del gobierno, el periodismo la agenda del periodismo, la sociedad demanda y ustedes también construyen, digamos,
un temario de temas en la actualidad en función del interés de la audiencia. Si la audiencia dijera, no, Adorni no me interesa, te apago el televisor, nadie hablaría de Adorni. Evidentemente hay una necesidad de la sociedad de intentar entender qué pasó con esto, hasta dónde va, por qué un funcionario que hablaba de la lucha contra la casta y la honestidad y nos señalaba a todos con el dedo que éramos todos unos corruptos, resulta que es el que, llegando a la función pública, no para de gastar dinero y no paran de aparecerle bienes con más o menos. Ahora, lo que salió en el informe antes de la factura de ropa de blanco, que en realidad son colchones y almohadas, una factura que le hizo poner a nombre a una secretaria. Y yo me pregunto, ¿cuántas otras facturas hizo poner a nombre de gente que no tiene ni idea que compró lo que compró Adorni? Porque vos vas a un negocio y le decís, no, la factura hacémela a nombre del quit de Amelia. Y yo le doy el quit de Amelia, que lo saco de internet, pongo quit de Amelia, sale mi quit, sale todo. O sea, a mí me puede ir cualquiera al negocio de la esquina y comprar un colchón y ponerlo a mi nombre. Entonces, ¿quién esta funcionaria sabía o no sabía, perdón, esta secretaria de él, sabía o no sabía que habían puesto una factura a nombre de ella? ¿Cuántos otros quits fueron usados para compras a nombre de Adorni? Y como son operaciones que no se reportan, porque en general una operación de una compra no la reportás. Cuando avance la investigación por enriquecimiento, claro, esas personas que aparecen con su quit podrán ir a decir yo no tengo nada que ver. Pero terminan siendo imputadas como testaferros o como personas interpuestas. Tendrán que demostrar que no lo sabían, Claro. porque también la Fiscalía hoy tiene los registros de ingreso de los proveedores a Indiocuá. Claro. Por eso sabemos del Flipper y el Pac-Man. Digo, ¿no? Sí, sí. No Era un solo es el niño grande celular con de... gustos caros. Claro, $8.000 en un Flipper de los locos Adams. No sé cuál es la referencia, si hay una referencia ahí a la familia Milei, no tengo idea. Esteban, hace un ratito mencionaste la causa Libra. En relación a la causa Libra, la querella que está representando a los damnificados por haber perdido muchísimo dinero, por haber confiado en una moneda que alentó el propio Milei desde su cuenta X, desde su cuenta personal, la querella pidió que los llamen a Adorni a indagatoria, para que también sea parte de toda esa causa. Claro. ¿Vos crees que esto va a prosperar, va a arrancar? ¿Y por qué se está tomando tanto tiempo la justicia para llamarlo indagatoria? Bueno, tenemos un problema en esa causa que se apellida Tayano, el problema, y es el fiscal. Un fiscal que tenía durante meses pericias de dispositivos, borradores de contratos, conversaciones, audios de varios de los imputados, pero que no logra dar el paso de subir en la cadena de las responsabilidades. Por eso nosotros los diputados y diputadas, varios diputados y diputadas que fuimos parte de la Comisión Libra, hemos pedido que se lo acuse de mal desempeño a Tayano. También nos lo está pidiendo la querella, porque entienden que efectivamente no avanza la causa con el ritmo que tendría que avanzar. Creo que lamentablemente esa causa ha caído en un mal juzgado. Tayano está especulando con su jubilación próxima, tiene algún nombramiento pendiente del hijo en algún cargo de la justicia. Entonces vemos cómo la extrema politización de la justicia, de la que este gobierno es parte, porque cuando Adorni no le quiere firmar ahora el decreto de nombramiento a la jueza Micheli por ser pariente de un periodista que ha investigado a él y a otros, porque yo a Hugo Alconadamón lo vi este fin de semana publicando los videos de Jessica Sirio con los millones de dólares que se había llevado Martínez Aurralde, y me parece perfecto. Entonces, ahora, como a él no le gusta lo que investiga sobre él, la castiga a través de la cuñada. Sí, lo tiene frenado un acto de cobardía total. Entonces, ahí tenemos un problema con la justicia y evidentemente la causa Libra lamentablemente cayó en un juzgado complejo. Si se jubila Tayano, por ahí tenemos suerte y cambia de fiscalía y el nuevo fiscal le da un poquito de impulso. O te anticipo, si la causa... cierra. No, si la causa por enriquecimiento ilícito prospera como debe prosperar, y el fiscal Polichita ordena un rastreo criptográfico de las criptomonedas de Adorni, no vaya a ser cosa que nos encontremos... Que estén vinculadas. Con que esas criptomonedas que él dice que había invertido en el 2013 terminaron siendo un desprendimiento de Libra. Claro. Obviamente. Ojo, igual con la trazabilidad de las criptomonedas. Sí, no, por eso mismo. Sí, pero bueno, él reconoció en su momento y y en la causa están acreditados unos $170.000 en varias billeteras, que tampoco puedo explicar. O sea, digamos, hay una parte que él intenta explicar con esta billetera que nadie sabe muy bien, que se ve que tardaron un tiempito en encontrarla. No solamente porque la buscaba en las computadoras viejas, sino porque estaban viendo cuál coincidía más o menos con alguno de los movimientos. Pero hay otras que ya están en la causa y que él las va a tener que explicar.
Esteban, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Obviamente explicarnos todas estas cuestiones y también contarnos cómo está el termómetro en el Congreso con tema Adorni. Ahora vamos a pasar a otro escándalo y que está vinculado con un hombre millonario. De hecho, es de los 5 hombres más poderosos y millonarios de la Argentina. Estoy hablando de Eduardo Costantini, que está en una interna familiar tremenda porque pretende que su expareja, que su exmujer, madre de sus 5 primeros hijos y con la cual estuvo casado durante 30 años, le devuelva el apellido y que entidades eclesiásticas anulen ese matrimonio. La excusa, falta de madurez. Lo vemos. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Tiene más de $1.000 millones, 8 hijos. A los 73 años, se casó con una joven a la que le lleva 43 años y volvió a tener una hija. Pero hoy, el apellido Costantini es eje de una polémica. Le pidió a su exmujer que le devuelva el apellido. El clan Costantini en llamas. El 2026 no va a pasar inadvertido en la vida familiar de los Costantini. Nadie se esperaba que Eduardo Costantini hiciera pública una disputa judicial con su ex, Teresa Costantini. Con ella se casaron en 1966 y tuvieron 5 hijos: María Teresa, María Soledad, Mariana, Eduardo y Tomás. Se separaron en 1994 y no hubo conflictos. Mientras él se ocupaba de los negocios, ella empezaba su profesión de actriz y más adelante como directora de cine. Teresa continuó llevando el apellido de su ex esposo, pero eso explotó y se transformó en un escándalo. Eduardo le está pidiendo, por un lado, que le devuelva el apellido. O sea, que deje de utilizar el apellido que él en su momento le cedió por el hecho de estar casados. Y además ha solicitado a nivel eclesiástico que le anulen el matrimonio, Ana, o sea que quiero también ahora que lo desarrollemos, porque si bien estuvo casado y durante muchísimo tiempo, porque estuvo casado casi 30 años y tuvo 5 hijos, ¿qué alega el hombre? Inmadurez. Sí, fue más allá de simplemente que no usara más el apellido. Promovió un proceso eclesiástico para obtener la nulidad del matrimonio religioso. Ella manifestó públicamente su desacuerdo y sostuvo que el apellido forma parte de su identidad profesional, construida durante décadas. Digamos, el apellido es constitutivo de tu identidad pública. Absolutamente. Además de que en ese momento, cuando yo me caso a los 17 años, era a los 3 años de casarme. Primero, mis padres eran el ejemplo de que mamá siempre había sido Susana Correa, no López Nabil. Con lo cual no me resultó raro tener que ponerme el apellido de casada cuando no tenía ni la patria potestad de mis hijos y el documento me obligaba al de Costantini. Ahora, tu exmarido te reclama que te saques el apellido. Exacto. Por un lado. Y por el otro, de alguna manera, la anulación de tu matrimonio religioso. Sí. En principio quiero saber qué te pasó la primera vez que te enteraste. Me llega un WhatsApp de parte de alguien que se supone, después supe que es una abogada canónica, donde me dice, lo estoy acompañando a tal en el pedido de nulidad del matrimonio. Yo me quedé, me dolió la panza, me pasó una cosa acá muy fuerte. Y después durante mucho tiempo, porque esto lleva sus meses, me pregunté por qué me había dolido tanto. Y creo que tiene que ver con esa creencia absoluta que existió, no solamente por la cantidad de años, los hijos y demás, sino quiénes fuimos durante todo ese tiempo, quiénes fuimos nosotros y quiénes éramos cuando decidimos casarnos, ¿no? En esta entrevista, la única que dio hasta el momento Teresa, habla de la reacción de sus hijos, que ya no son niños, ya son adultos y hasta abuelos. Recibir eso de un compañero de casi 30 años. Impresionante. Cuando hace 30 que estamos divorciados, además. Y fue durísimo para los hijos. La verdad que mis hijos fue un shock espantoso. De hecho, son los que más
están apoyándome para que dijera que no. Yo en un momento dado, te digo que no sabes qué hacer ante estas cosas porque es todo tan absurdo. ¿Cómo te van a pedir eso? A ver, ¿fue una abogada? ¿Vos no pudiste hablar nunca con él, preguntarle qué pasaba? No pude. Yo agoté todas las instancias para poder conversar. Más allá de que de alguna manera no fue linda la forma, ¿no? Porque si todo viene por carta documento, por mensaje de no sé qué, por demanda eclesiástica que me llega después de unos meses, es muy difícil. Teresa también reveló que fueron ellos quienes la impulsaron a hablar públicamente sobre el tema, luego de años manteniendo un perfil bajo respecto de cuestiones vinculadas a su vida privada. En la entrevista también recalca que cuando empezaron no tenían nada. Empezaron de cero. Un muy buen matrimonio. Yo fui feliz. Yo no me quedé porque, no sé qué, no. Yo fui feliz durante esos años y creo que... Y sé que lo fuimos, o sea... No creo haber estado tan engañada, digamos. Sin embargo, en el cierre de la nota hay un dato muy contundente. ¿Qué dijo Mariana? Que no sé. Dice, mamá, nos enseña, me gustaría tenerlo, pero nos enseñaste algo como la valentía de salir al frente, de decir y demás, pero lo que más... Era maravilloso todo lo que decía, pero además abajo le decía, papá, ¿dónde estás? Te extrañamos. Marcando una ausencia. Qué fuerte para ellos, ¿no? También. ¿Está en ese texto de manera encriptada el verdadero motivo? ¿Es Eduardo Costantini el motivo o es un o una tercera? Será una de las preguntas que responderemos en este informe de una historia que empezó hace muchos años. Hace 79 años, para ser más exactos. Eduardo Francisco Costantini nació el 17 de septiembre de 1946 en la ciudad de Buenos Aires. Proveniente de una familia de clase media, creció en un ambiente donde la educación y el esfuerzo personal eran valores fundamentales. Desde joven mostró interés por la economía y las finanzas. Estudió en la Universidad Católica Argentina, donde obtuvo el título de licenciado en Economía en 1971. Posteriormente amplió su formación en Inglaterra, cursando una maestría en Economía Cuantitativa en la University of East Anglia, graduándose en 1975. Su formación académica internacional le permitió incorporar herramientas modernas de análisis económico que más tarde serían fundamentales para su desempeño en los mercados financieros y el desarrollo inmobiliario. Ya casado con Teresa y con hijos, regresó a la Argentina y comenzó a desempeñarse en distintas empresas vinculadas al ámbito financiero. Durante los años 70 ocupó cargos directivos en compañías privadas y adquirió experiencia en inversiones y administración empresarial. Durante la década de 1980 se consolidó como operador bursátil y especialista en mercados financieros. Esta etapa resultó decisiva porque le permitió acumular conocimientos sobre inversiones, riesgo y comportamiento de los mercados. En 1991 fundó Consultatio, empresa dedicada inicialmente a la gestión de inversiones y posteriormente al desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios. Con el tiempo, la compañía se convertiría en una de las desarrolladoras más importantes de América Latina. Su vida pública estuvo marcada por dos acontecimientos. Eduardo es el mentor y creador de Nordelta. A fines de la década de 1990, imaginó un desarrollo urbano de gran escala que integrara viviendas, colegios, centros comerciales, servicios médicos, espacios verdes y áreas recreativas. La propuesta era innovadora para Argentina, porque se inspiraba en modelos urbanísticos internacionales. Nordelta fue construido sobre aproximadamente 1.700 hectáreas en el partido de Tigre y se transformó en una verdadera ciudad planificada. Con el paso de los años, reunió miles de habitantes y se convirtió en uno de los emprendimientos inmobiliarios más emblemáticos del país. El otro momento fue el Malva. Desde joven, Costantini desarrolló una profunda pasión por el coleccionismo.
A lo largo de décadas, reunió una de las colecciones privadas de arte latinoamericano más importantes del mundo. En 1995 creó la Fundación Eduardo F. Costantini y comenzó a trabajar en un proyecto cultural de gran magnitud. Ese sueño se materializó en 2001 con la inauguración del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malva. El museo alberga obras de artistas fundamentales como Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila do Amaral, Sul Solar, Antonio Berni. Con el tiempo, el Malva se convirtió en una de las instituciones culturales más prestigiosas de América Latina y en un símbolo de compromiso de Costantini con la difusión artística. Ahora bien, más allá de los negocios y de su costado filantrópico, Eduardo adquirió un gusto por las mujeres más jóvenes. Luego de su separación de Teresa, mantuvo otras relaciones y tuvo 2 hijos más, Gonzalo y Malena. De esta manera, durante gran parte de su vida, fue padre de 7 hijos. Los hijos saben lo que uno tiene y entonces lo que es difícil es lograr la humildad, primero, que tenemos que tener todos los seres humanos, y la cultura del esfuerzo. La humildad, o sea, inculcás eso en tus hijos. Sí, sí, yo creo que sí, o sea, yo creo que por lo menos la mayoría de mis hijos son humildes, son bajo perfil, no son soberbios. Pero después también hay mucho innato de los hijos, son diferentes, y otro que es inducido. Aparte, el padre y la madre, hay que ver si hay concordancia entre el padre y la madre, porque muchas veces por ahí uno de los dos es más estricto y el otro más blando, y el chico va por el más blando, ¿entendés? Y va obteniendo. No sé, yo trato de dar el ejemplo con mis hijos, o sea, yo puedo comprar una obra de ese valor, ahora ya menos, digamos, pero no agarro y hago ostentación con mi plata, o tengo 70 lujos, o sea, vivo obviamente cómodo, con lujo, pero no hago de eso un fin. Obviamente, no había problemas para la manutención. Eduardo se sentía joven, tan joven que practicaba deportes acuáticos con total naturalidad. Pero un día no tuvo tanta suerte. El accidente más grave en la vida de Eduardo Costantini ocurrió en noviembre de 2003, cuando practicaba kitesurf en la zona de Nordelta, en Tigre. Mientras realizaba este deporte náutico, una fuerte ráfaga de viento lo levantó y lo desplazó a gran velocidad. Perdió el control y se estrelló contra una zona rocosa. El impacto fue extremadamente violento y le provocó múltiples lesiones graves. Sufrió fracturas múltiples, fractura de pelvis, fracturas en las piernas, 3 vértebras fracturadas, perforación de un pulmón, neumotórax, lesión en una arteria, politraumatismos generalizados. Debido a la gravedad de las heridas, fue internado en terapia intensiva en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires. Durante varios días permaneció bajo estricta observación médica y llegó a existir preocupación por posibles secuelas permanentes. La vida continuó y, estando soltero, conoce a una chica muy joven que tenía 43 años menos que él. Era un señor y vos una niña. Porque se rejugó. No, y además hay una diferencia de ese. Pero es verdad, es un milagro. ¿De cuántos? 43 años de diferencia. 43, sí. Y esa diferencia, por ejemplo, ¿te encanta sí. o hubo que acomodarse a través del tiempo? No, me encanta. Creo que nunca podría haber hecho familia con una persona de menor edad. No, él es perfecto para mí. Tiene todo lo que yo necesitaba. Sí. Y no sentimos esa diferencia. No, para nada. Es muy enérgico. Elina y la diferencia de edad. Pero la exposición trajo también conflictos de cómo Eduardo había conocido a Elina. Fue Anamá Ferreira quien insinuó que Elina había armado todo para atraerlo. Después, Elina hizo un plan maestro, chicos. Yo la felicito, pero la felicito. Hizo un plan, ¿viste el asalto al Banco Río? Bueno, es un plan de este maestro, porque ella iba casi todos los días, yo sé, a tomar algo al Malva porque había hecho todo un research y había visto quién estaba soltero. Y se iba a tomar algo al Malva, no es que el tipo la vio un día y en el Malva y se enamoró, la vio ahí frecuentemente en el Malva, miradita,
Casamiento ayer en el Alvear a las 6 de la tarde. ¿Te molestaron o te dolieron las palabras? ¿De quién? De Ana Má. La verdad que, bueno, yo, como había dicho, nunca tuve relación. Hablar cosas que no son reales no está bueno. Inventar, mentir, decir cosas que no son reales, porque hay una lista, todo. Digo, ¿por qué pasa eso? Bueno, pasa porque debe ser que hay gente que se juega para tener cámara. No sé, yo soy muy inocente en eso. ¿Envidia puede ser también? No sé. Digo, No que sé, sos una mecena de la moda, estás casada con un hombre al que amás. Al que amo y es el amor de mi vida y yo el amor de su vida de él. Y ya está comprobado. El tiempo te convalida. Me siento a veces muy dolida por muchas cosas que no me las merezco, que si la gente me conociera realmente sabría quién soy. ¿Sos una mujer que perdona? Sí, por supuesto. Yo no perdono. Dios tiene que perdonar. Finalmente, en febrero de 2020, contrajo matrimonio con Elina Fernández, una modelo mendocina. La boda tuvo una amplia repercusión mediática y marcó el comienzo de una nueva etapa personal para el empresario. Una de las cosas más comentadas por los periodistas fue la ausencia al casamiento de varios de sus hijos. Lo que se pensó era que estaban en desacuerdo con la nueva elección de su padre. Durante los años siguientes, la pareja se mostró activa en eventos sociales, culturales y empresariales. A fines de 2024, Elina estaba embarazada y ya se notaban las diferencias que existían entre Elina y los hijos de Eduardo. ¿Los futuros hermanos de tu hija se comunicaron con vos? ¿Se preocupan por saber cómo estás? ¿Tienen una relación estrecha, directa? ¿O, en todo caso, ustedes van por un lado y ellos van por el otro? No, como siempre en todas las familias hay de todo. En realidad, no, como que nuestra pareja es como hacemos nuestra vida. Y nadie opina mucho, ¿no? Entonces, y vivimos este momento único que tanto nos costó y tanto la deseamos y decimos que bueno, que es el resultado del amor de nuestras vidas y llegó. El deseo de Elina se hizo realidad. En enero de 2025 nació su hija, Calo Milagro Costantini. Con su nacimiento, Eduardo Costantini se convirtió en padre de 8 hijos. Además de sus hijos, Costantini es abuelo de numerosos nietos y también bisabuelo, lo que convierte a su familia en una de las más extensas dentro del ámbito empresarial argentino. En la actualidad, divide su tiempo entre sus actividades empresariales, proyectos culturales, inversiones inmobiliarias internacionales y su vida familiar junto a Elina y la pequeña Calo Milagro. Está muy dedicado, la cuida mucho, está mucho con ella. Se encarga de todo, yo también, pero es un padre muy presente. Y es difícil seguirle el ritmo. Pero ahí está, Eduardo está resistiendo, no, pero bien, súper felices. ¿Sabes que me acuerdo que cuando estaba por nacer Calo, que te hice una nota, vos me dijiste que todavía no sabías si él se iba a acordar de cambiarle los pañales? Bueno, ¿cómo está eso? Es verdad, no sabía nada. Yo estaba confiada porque tantos hijos que tuvo, pero no, se adaptó, aprendió. Es como que somos padres, como que si él fuera primerizo también. Muchos periodistas que conocen el entorno del empresario aseguran off the record que la relación entre Eduardo y sus hijos está quebrada y que Elina sería la responsable. Tu relación con Eduardo, ¿dónde sentís que está la magia entre ustedes? Que los dos siempre soñamos con tener una familia estable y bien él, con todo el respeto a sus familias anteriores, había tenido, pero nunca habían logrado tener esta familia de paz y armonía. Mientras tanto, Teresa Costantini intenta vivir su vida frente al baldazo de agua fría que le llegó a esta edad. Yo quiero que sea feliz, o sea, yo digo, si él hace 30 años que no estamos juntos y tuvo 3 matrimonios diferentes, ha tenido hijos que vienen a mi casa, porque son un amor y son muy cercanos a los míos, o sea, son los hermanos, medio hermanos, no importa ese término. Y yo quiero vivir mi vida. O sea, yo no estoy mirando qué está pasando. Yo estoy en mí hace rato, digamos. Y creo que... Y en eso de verdad lo digo, yo no le deseo ningún daño.
interna en el clan Constantini, donde por supuesto hay un montón de cuestiones a nivel familiar, también hay un montón de cuestiones a nivel judicial, en cuestión eclesiástica, y me animaría a decir que si todo esto no trae también una crisis interna dentro de la pareja. Lo dejo planteado como signo de pregunta. Hablé con Elina, me dijo que desestime todas estas versiones. ¿Vos qué pensás, Amelia, antes de despedirte y agradecerte por haber venido al programa? Bueno, gracias por la invitación. El tema civil respecto del apellido, yo creo que no prospera, porque la ex esposa tiene una identidad que es un derecho personalísimo que ya está construido en base a 30 y pico de años. Y no nos olvidemos que cuando ella se casó con Constantini, era obligación para la mujer casada adoptar el apellido del marido. Es verdad. La cuestión relacionada con el tema del apellido la tendría que haber planteado en el momento en que se divorciaron. Constantini no lo planteó. Y hay, desde 1998, hay reiterada jurisprudencia de varios tribunales que si existen motivos suficientes para que la mujer conserve el apellido del ex esposo, lo pueda seguir conservando si son actividades profesionales, culturales y demás, como las que tiene Teresa Constantini. Bueno, veremos cómo termina. Por lo pronto avisarás que a nivel judicial esto no va a prosperar. Veremos a nivel eclesiástico, porque también un poco extraño este argumento de que se sentía inmaduro al contraer nupcias con Teresa y posteriormente haber tenido un matrimonio de 30 años y 5 hijos en común. Hacemos un pequeño corte, enseguida volvemos. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. SUTECBA, Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Un gremio fuerte, unido y solidario. Amadeo Yenta. Municipales de Capital. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque te da más potencia, garantizando el máximo octanaje que necesitan los motores más exigentes. Tenés la potencia que necesitas para cruzar todos los caminos que hagan falta. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible. Es poner siempre lo mejor. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. Te acompañamos mientras remodelás tu casa y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. El enojo de Mario Pergolini con Lali Espósito. ¿Por qué? Porque le invita a su programa y no va, pero va a programas de la televisión española, lo vemos. Y después tengo los otros que me gustaría invitarlos y yo voy al revés. Le digo, hola, ¿qué tal? Bien. Volví a la tele, me dijo, qué cagada, ¿por qué hiciste eso? No. Yo no iba a volver a la tele, pero bueno, tenía que, qué sé yo, bla, 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 me insistieron, bueno, yo le he contado, amigos, quería hacerlo, sí, después se fue la otra, vino Evelyn, le cuento todo. Todo, sí. Y le digo, sí. Además, viste, estamos haciendo cosas muy buenas, con buen sonido, bueno, produce Gebel, le digo, Y no me dan el pie para decirle. Le digo, ¿vos vendrías una vez? No, yo no. No voy a la tele yo. No, yo a la tele no voy. Lo loco es que muchos que me dicen eso, después lo veo en televisión española. Ya pueden sacar cuentas. Yo veo después los dos programitas que van allá, ¿eh? Nosotros vamos viendo, ¿eh? Lali. No, yo no quiero.
sonó reclamo. Sonó reclamo, pero no, jamás harías una cosa así vos. Digo nombre al azar. Y ahí lo veíamos a Mario Pergolini de alguna manera, en un modo irónico, sí, yo creo un poco jugando, pero pasó factura. ¿Cómo estás, Meche? Yo creo que es un poco el humor ácido que tiene él. Sí. Que de alguna pero forma por él le identifica. molesta realmente que Lali no vaya. Yo estuve viendo, claro, lo que él dice es que le pasaba, contaba en forma de anécdota, que cuando se cruza varias personas, trata de como de huir, porque sabe que se viene él. Che, ¿sabés que estamos por estrenar? Va a pasar esto. Está como para que me invites a tu programa, y él dice, y ese momento embarazoso es de lo que quiero disparar, de alguna manera digo, está todo completo, no se puede. Pero como tenés eso, y ahí hace hincapié acá en lo de Lali, tenés a quien sí me gustaría tener. Y que no le van. Y que me dicen que no van a la tele y después los veo en los programas españoles. Ahora, y les doy vuelta a la pregunta, Ali. Pero no sé si ¿Y enojado. un poco no será lo mismo que él hace? Porque Mario Pergolini no va a otros programas de televisión. O sea, como invitado, es re buen invitado, pero es de esos que no los puede cerrar nunca. Está bien, pero él está más como periodista y por ahí Lali es como una popstar, es como una estrella, una cantante. Ponele, Lali, es como a Susana le distinto fue. el rol. Viste que a Susana le fue al programa. Sí, más selectiva por ahí. Claro, digo. Tendría que haber dicho, no en los programas españoles, sino en otros programas que no es el mío. En otros programas. ¿Capaz se podrá llegar a sentir incómoda Lali con alguna pregunta de Mario? No, lo que pasa con Mario es que suele ser muy frontal y picante y juega con ese humor. Como que te dice las cosas que por ahí son un poco incómodas, pero desde el humor. Entonces estás en esa brecha muy cortita que o te enojás, no te podés enojar, también tenés que poner cara de que todo está bien. Creo que tal vez no quiere mostrar eso, Lali. Viste, ella como que maneja mucho su perfil desde un lugar, mujer empoderada, pero siempre como amor, paz, libre, y no quiere entrar en situaciones medias polémicas, calculo relacionado a la política, con su vida también, personal, sexual, que ella siempre hace hincapié, tal vez no quiere entrar en esos detalles. Meterse en esos temas. Igual la realidad es que para vender entradas, tanto ella como un montón de artistas de su generación, la verdad que no necesitan de los medios tradicionales como antes pasaba. Digo, un artista estaba y se paseaba por todos los programas de tele para poder llenar un estadio. Hoy meten 2, 3, 4, 5 River sin necesidad de pasar por la puerta de un estadio de televisión. Eso sí, Mechi, no para vender una entrada, pero tal vez sí necesitan los medios de comunicación, como en el caso de, a ver, Andrea del Boca, que entró a un Gran Hermano y se sabe y todo el mundo dice que aparentemente es para limpiar su imagen. Sí está bueno que los cantantes tal vez utilizan los medios de comunicación para poder mostrar la imagen que quieren venderle a la gente. Gracias, Ali. Gracias. Nos reencontramos cuando el próximo domingo, 21 horas, aquí en la pantalla de Canal 9 para hacer 70-20 hoy. Buena semana para todos y hasta el próximo domingo. Tránsito Seguro, la empresa de seguridad vial y ciudadana más grande de la Argentina.